Era solo una recamarera asignada al hijo moribundo del rey vampiro, el príncipe maldito al que todos temían. Mientras le cepillaba el cabello, sus dedos encontraron algo afilado bajo su cuero cabelludo. Espinas metálicas incrustadas en su piel, brillando con magia oscura. Lo que ella no sabía era que era la única persona en el reino que podía quitarlas, y eso podría matarlos a ambos. El grito atravesó el castillo de la luna roja como cuchillo en mantequilla. Las manos de Sofía se congelaron a mitad del lavado. El piso de piedra bajo sus rodillas aún mojado con agua jabonosa. A su alrededor, las otras recamareras soltaron sus cepillos y trapos, con la cara pálida. «Es el príncipe», susurró una. Pobre alma, persignándose con dedos temblorosos. Otro grito siguió desesperado, como animal herido. No sonaba como un muchacho de 14 años. Sofía solo llevaba 3 días trabajando en el castillo, pero ya había aprendido una regla. Cuando el príncipe Miguel gritaba, todos huían de él, no hacia él. Todos, excepto su padre. Botas pesadas retumbaron por el pasillo de arriba. La voz del rey don Ricardo resonó por el castillo, aguda con una rabia apenas contenida. «¿Dónde están los médicos? Llévenlos a la enfermería ahora mismo». Sofía se puso de pie lentamente, con el corazón latiéndole a 1000. Nunca había visto al príncipe. Pocas recamareras lo habían hecho. Lo mantenían aislado en la Torre del Este, atendido solo por el personal más valiente o desesperado. Solo este mes, 3 asistentes habían renunciado. Uno simplemente había desaparecido. «Ni se te ocurra», siseó doña Rosa, agarrando la muñeca de Sofía. «Ese muchacho está maldito. La muerte lo sigue como una sombra». Pero Sofía había crecido rodeada de maldiciones. Su pueblo había ardido por una. Ella había sobrevivido cuando otros no. Quizás eso la hacía tonta. O quizás la convertía en la única persona en este castillo que entendía que las maldiciones no convertían a alguien en un monstruo. Solo los hacían sufrir. Se soltó del agarre de doña Rosa y corrió. La Torre del Este estaba prohibida para las recamareras de menor rango, pero el caos había puesto el castillo de cabeza. Los guardias pasaron junto a ella sin siquiera mirarla. Subió las escaleras de caracol, siguiendo los gritos que se hacían más fuertes con cada paso hasta que llegó a unas puertas de hierro abiertas de par en par. Adentro se había desatado el infierno. 2 médicos con túnicas manchadas de sangre tropezaron a su lado con los ojos desorbitados. «¡Está poseído!», gritó uno. La enfermería real era una gran cámara de piedra y sombra, iluminada por docenas de velas que proyectaban formas danzantes en las paredes. En el centro, sobre una cama cubierta con seda negra, el príncipe Miguel convulsionaba. El rey don Ricardo sostenía los hombros de su hijo, tratando de evitar que se cayera de la cama. El rey vampiro era enorme, de hombros anchos, cabello oscuro, con ojos como carbones encendidos. Pero en ese momento, esos ojos mostraban algo que Sofía nunca esperó ver en una criatura de la que se decía que había masacrado ejércitos enteros. ¡Terror! Don Ricardo rugió al médico restante, un anciano cuyas manos temblaban tanto que apenas podía sostener sus instrumentos. La espalda de Miguel se arqueó de forma imposible. La sangre goteaba de su nariz, de sus orejas, escurriendo por su pálido cuello. Sus dedos arañaban su propio cuero cabelludo, desgarrando su largo cabello negro con tal violencia que sus uñas dejaban rayas rojas en su piel. Miguel sollozaba entre gritos. «Por favor, padre, haz que pare». Sus palabras se disolvieron en otro chillido que pareció vibrar en el pecho de Sofía. El anciano médico retrocedió. «Su Majestad, no puedo. Esto está más allá de mis conocimientos. La fuente del dolor no está en su cuerpo. Es otra cosa». «Entonces, encuentren a alguien que pueda ayudarlo»,
Los colmillos de don Ricardo se extendieron, su naturaleza vampírica aflorando en su desesperación. El médico huyó. Sofía se encontró dando un paso al frente. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera reaccionar, antes de que el miedo pudiera paralizarla. Su majestad. La cabeza de don Ricardo se giró hacia ella con los ojos ardiendo en rojo. ¿Quién eres? Sofía, señor, soy una de las nuevas recamareras. Su voz de alguna manera se mantuvo firme. Déjeme intentar. ¿Intentar qué? La risa de don Ricardo fue amarga y quebrada. ¿Tienes magia? ¿Puedes curar maldiciones? ¿Puedes hacer lo que 20 médicos y 3 brujas no han podido hacer? Sofía miró a Miguel. Lo miró de verdad. Su rostro estaba retorcido por la agonía. Sí, pero debajo del dolor era solo un muchacho, delgado, frágil, con ojeras que hablaban de años sin dormir bien. Sus dedos seguían enterrados en su cabello, rascando, escarbando, como si intentara arrancarse algo del propio cráneo. Fue entonces cuando lo notó. La forma en que se arañaba los mismos puntos. La forma en que sus dedos parecían engancharse en algo debajo del cabello. La forma en que ciertas áreas de su cuero cabelludo parecían ligeramente elevadas e irregulares. «Puedo intentar aliviar su dolor», dijo Sofía en voz baja, «si me lo permite». Don Ricardo la miró fijamente por un largo momento. Otro grito de Miguel tomó la decisión por él. «Haz lo que puedas». La voz del rey se quebró. Sofía se acercó a la cama. Tan cerca pudo ver que los ojos de Miguel estaban fuertemente cerrados. Las lágrimas corrían por su rostro. Todo su cuerpo temblaba. «Mi príncipe», susurró ella, suavemente tomando sus muñecas, «mi nombre es Sofía». Sus ojos se abrieron, de un impactante azul plateado, exactamente como los de su padre antes de que la rabia roja lo dominara. Se enfocaron en ella con una esperanza desesperada. «Me duele», jadeó. «Lo sé. No luches contra eso ahora. Solo respira». Con cuidado, apartó sus manos de su cuero cabelludo. Sus dedos estaban ensangrentados, las uñas rotas. Pudo sentir su pulso acelerado bajo su tacto. Demasiado rápido, demasiado débil. Lenta y cuidadosamente Sofía pasó sus dedos por su cabello y se congeló. Allí, debajo de los mechones gruesos y enredados, sus yemas rozaron algo que no debería existir. Algo afilado, metálico, frío. Miguel gimió a su toque, pero no se apartó. Sofía contuvo el aliento mientras le apartaba el cabello, revelando lo que nadie más había encontrado. Incrustadas directamente en el cuero cabelludo del príncipe Miguel, ocultas bajo años de crecimiento capilar, había docenas de diminutas espinas metálicas. Sobresalían de su piel como piercings grotescos, cada una tallada con símbolos que pulsaban con una luz verde tenue y enfermiza. Su sangre se heló. Ella conocía esos símbolos, conocía esa maldición y sabía exactamente quién la había puesto. «Su Majestad», exhaló Sofía, su voz apenas audible. El rey don Ricardo se inclinó, sus ojos se abrieron de horror al ver lo que había estado torturando a su hijo durante 14 años. La maldición de la espina de hierro, y estaba matando al príncipe Miguel lentamente, un día agonizante a la vez. El amanecer llegó al castillo de la luna roja, pero ninguna luz alcanzaba los cuartos de las recamareras, en lo profundo del ala este. Sofía estaba sentada en su estrecho catre mirando sus manos. No habían dejado de temblar desde la noche anterior. Después de que ella reveló las espinas, el rey don Ricardo había estallado, rugiendo órdenes, llamando a los guardias, exigiendo respuestas que nadie podía dar. A ella la habían escoltado antes de que pudiera explicar lo que sabía, lo que temía saber. «¿Estás viva?» La vieja doña Rosa estaba en el umbral, agarrando un bulto de tela gris. «Sinceramente, me sorprende». «¿El príncipe?», preguntó Sofía de inmediato. «Sedado, por fin durmiendo».
Doña Rosa entró, su rostro curtido y sombrío. «Pero has armado un buen lío, muchacha. El rey quiere reasignarte». A Sofía se le revolvió el estómago. «Me está despidiendo». Peor. Doña Rosa le entregó el bulto gris. «Uniformes de recamarera nuevos. Te está nombrando asistente personal del príncipe Miguel. Cuidado exclusivo. Nadie más debe tocarlo, alimentarlo o entrar a sus aposentos sin tu presencia». La habitación pareció tambalearse. «¿Qué? ¿Me oíste? Todas las demás recamareras que han intentado ayudar a ese muchacho han renunciado o han muerto en accidentes». Los dedos de Doña Rosa hicieron comillas en el aire. Hace 3 meses, una recamarera llamada Elena se cayó por las escaleras de la torre. 2 semanas después, un médico que lo examinó comió bayas venenosas del jardín, bayas por las que había pasado con seguridad durante 20 años. La maldición no solo daña al príncipe, se protege a sí misma. A Sofía se le secó la boca. «Y el rey quiere que yo...». «Tú encontraste lo que nadie más pudo. Lo tocaste y sobreviviste la noche». Los ojos de Doña Rosa se suavizaron ligeramente. «Quizás eres diferente, o quizás eres la próxima víctima. De cualquier manera, te presentas en sus aposentos dentro de 1 hora». Se fue antes de que Sofía pudiera responder. Los aposentos del príncipe Miguel no eran nada como Sofía esperaba. Había imaginado lujo, oro y terciopelo, tesoros y tapices. En cambio, las habitaciones se sentían como una hermosa prisión. Cortinas pesadas bloqueaban la mayor parte de la luz. Los muebles permanecían intactos, acumulando polvo. La cama dominaba el espacio, apilada con almohadas y mantas negras que parecían no haber sido lavadas en semanas. Y por todas partes, había señales de dolor. Marcas de garras en los postes de la cama, almohadas rotas, plumas que se salían, vidrios rotos barridos a las esquinas, manchas de sangre en el piso de piedra que alguien había intentado, sin éxito, limpiar. Esta no era la recámara de un príncipe, era una cámara de tortura. «Está durmiendo», dijo una voz profunda. Sofía se sobresaltó. El rey don Ricardo estaba de pie en la esquina sombría, con los brazos cruzados. Sin el pánico de la noche anterior, se veía aún más imponente, alto y corpulento, con la complexión de un guerrero y ojos de asesino. Pero esos ojos estaban fijos en la cama donde dormía su hijo, y la expresión en ellos era puramente, dolorosamente humana. Amor, miedo, impotencia. «Su Majestad». Sofía hizo una reverencia rápidamente. «No». Su voz era áspera. «No me hagas reverencias en esta habitación. Aquí solo le respondes a él. ¿Entiendes?» Ella asintió. Don Ricardo se acercó, estudiando su rostro con una intensidad inquietante. «¿Cuál es tu apellido?» A Sofía le dio un vuelco el corazón. Yo no tengo, señor. Soy huérfana». «¿De dónde?» «De un pueblo llamado San Pedro. Se quemó hace 8 años». La mentira salió con fluidez. La había practicado 100 veces. La verdad era más complicada, más peligrosa. Los ojos de don Ricardo se entrecerraron, pero no insistió. «Reconociste la maldición». No fue una pregunta. Sofía eligió sus palabras con cuidado. «He visto marcas similares antes. En libros antiguos, cuando era joven, un erudito viajero pasó por mi pueblo y nos enseñó a algunos a leer». Otra mentira envuelta en un grano de verdad. «Esas espinas han estado en su cráneo desde que era un bebé», dijo don Ricardo en voz baja. «La noche en que alguien intentó asesinarlo en su cuna, el aspirante a asesino fue atrapado y ejecutado, pero no antes de que se colocara la maldición. 14 años, y nadie, ninguna bruja, ningún curandero, ningún usuario de magia pudo encontrar la fuente de su dolor». Apretó la mandíbula. Estaban ocultas a plena vista. Sofía miró a Miguel, durmiendo inquieto en la cama.
Incluso dormido, sus dedos se movían hacia su cuero cabelludo, buscando rascar el tormento invisible. Susurró ella. La voz de don Ricardo se endureció. Tendrás acceso a la biblioteca del castillo. Incluyendo las secciones prohibidas, tendrás todos los recursos que necesites. Se acercó, cerniéndose sobre ella. Si mi hijo muere bajo tu cuidado, tu muerte hará que su sufrimiento parezca misericordioso. Sofía lo miró fijamente a los ojos. Si quisiera hacerle daño su majestad, lo habría hecho anoche cuando tuve la oportunidad. Estoy aquí porque nadie debería sufrir así, ni siquiera un príncipe. Algo parpadeó en el rostro de don Ricardo, sorpresa quizás, o un respeto a regañadientes. Él confía en ti, dijo el rey finalmente. Cuando despertó esta mañana, lo primero que preguntó fue si la amable recamarera regresaría. Nunca antes había preguntado por nadie. Una calidez floreció en el pecho de Sofía, seguida inmediatamente por una culpa aplastante porque ella sí conocía esa maldición. Sabía exactamente de dónde venía, y si tenía razón, quitar esas espinas podría matarlos a ambos. Miguel despertó con un jadeo. Sus manos volaron a su cabeza antes de que sus ojos siquiera se abrieran. «Tranquilo», dijo Sofía suavemente, dejando la palangana de agua tibia que había estado preparando. «Estás a salvo». Sus ojos azul plateado la encontraron confundidos y cautelosos. A la luz del día, la poca que se filtraba por las cortinas parecía incluso más joven que 14 años. Su rostro estaba demacrado, los pómulos demasiado marcados, los labios pálidos, pero había inteligencia en esos ojos y algo más, soledad. «Regresaste», susurró él. «Te dije que ayudaría». Sofía se acercó, mostrándole el cepillo suave en su mano. «Tu padre dijo que te duele más la cabeza cuando se te enreda el cabello. ¿Puedo?» Miguel miró el cepillo como si fuera un arma. La última recamarera que intentó cepillarme el cabello gritó que estaba maldito y salió corriendo llorando. «Bueno, sí estás maldito», dijo Sofía simplemente, «pero eso no es tu culpa». Una risa sorprendida se le escapó. Pequeña, ronca, como si hubiera olvidado cómo reír. «Eres extraña. Eso me han dicho». Ella esperó dejándolo decidir. Después de un largo momento, Miguel se sentó lentamente y le dio la espalda, sus hombros tensos por la anticipación del dolor. Sofía se acomodó detrás de él en la cama, recogiendo cuidadosamente su largo cabello negro. Caía más allá de sus hombros, enmarañado en algunos lugares, pegajoso con sangre vieja cerca del cuero cabelludo. Comenzó por las puntas, deshaciendo los nudos con suave paciencia. «Dime si te hago daño», murmuró. «Lo harás», dijo Miguel con naturalidad. «Todos lo hacen». Pero a medida que su cepillo se movía por su cabello con movimientos lentos y cuidadosos, sus hombros comenzaron a relajarse. Pasaron los minutos. Los únicos sonidos eran las suaves cerdas y la respiración de Miguel, que se iba estabilizando. «No duele», dijo, el asombro asomando en su voz. «Todavía no». Sofía trabajó más arriba, acercándose a su cuero cabelludo. «Pero necesito examinar las espinas. Seré lo más delicada posible». Las manos de Miguel se aferraron a sus rodillas. «Está bien». Ella le apartó el cabello sección por sección, y cada vez que sus dedos rozaban su cuero cabelludo, lo sentía estremecerse. Pero él no se apartó. Las espinas eran peores de lo que había visto la noche anterior. Al menos 40 de ellas, quizás más, cada una no más grande que un grano de arroz, pero incrustadas profundamente en la piel. La superficie metálica brillaba opacamente, y esas runas terribles y familiares, pulsaban con una luz enfermiza. A Sofía se le hizo un nudo en la garganta. Había esperado estar equivocada. No lo estaba. Preguntó Miguel en voz baja. Su voz salió más dura de lo que pretendía.
Su risa fue amarga. ¿Sabes qué es lo peor? No es el dolor, es que la gente me mira como si yo fuera el culpable, como si yo hubiera elegido esto, como si fuera una especie de monstruo. La mano de Sofía se detuvo. No eres un monstruo. Mi padre ha matado a miles. Soy su hijo. Quizás esto es solo... Para. Ella se movió para encararlos, sorprendiéndolos a ambos. He conocido monstruos de verdad. Ellos no lloran cuando sienten dolor. No le ruegan a sus padres que lo detengan. No se preocupan si su sufrimiento los convierte en malas personas. Ella sostuvo su mirada. Eres solo un muchacho al que han lastimado. Eso es todo. A Miguel le brillaron los ojos. Por un momento, ella pensó que podría llorar. En cambio, miró sus manos. El cepillo ayudó. Cuando lo estabas haciendo, el dolor se hizo más silencioso. La mente de Sofía se aceleró. Las espinas estaban diseñadas para causar agonía constante, para drenar la fuerza vital lentamente, pero un toque suave parecía interrumpir temporalmente su función. ¿Por qué puedes? Miguel dudó. Ella regresó a su posición detrás de él, reanudando el cepillado cuidadoso. A medida que las cerdas se movían por su cuero cabelludo en patrones relajantes, todo el cuerpo de Miguel pareció derretirse de alivio. Nadie me ha tocado con delicadeza en años, susurró. Todos tienen miedo o intentan lastimarme para ayudarme. La culpa se le retorció en el estómago a Sofía como un cuchillo. No lo estaba tratando normalmente. Estaba reuniendo información, aprendiendo la estructura de la maldición, preparándose para tomar una decisión imposible, porque estas espinas llevaban la marca del clan de las brujas cenizas. El mismo clan que la había refugiado después de que su pueblo se quemara. El mismo clan que le había enseñado a leer runas, a reconocer la magia oscura, a sobrevivir en un mundo que la quería muerta. El mismo clan del que había jurado nunca volver a hablar. Sofía, la voz de Miguel la trajo de vuelta. Te quedaste callada. Solo me estoy concentrando. Ella trabajó alrededor de un grupo particularmente denso de espinas cerca de su coronilla. ¿Te duele más en ciertos puntos? Aquí, él guió su mano a la base de su cráneo, y aquí, en sus sienes, se están extendiendo. Puedo sentirlas creciendo más profundo. Un escalofrío le recorrió las venas a Sofía. Las espinas no eran estáticas, estaban vivas, excavando más profundamente en su cerebro con el tiempo. En meses, quizás semanas, alcanzarían algo vital. Miguel moriría gritando, a menos que ella hiciera algo imperdonable. Necesito investigar, dijo ella, manteniendo la voz firme. Tu padre me dio acceso a la biblioteca. Podría haber respuestas en los textos antiguos. Miguel se giró para mirarla, la esperanza y el miedo luchando en su expresión. ¿Crees que puedes ayudarme? Sofía lo miró a los ojos y le hizo una promesa que no estaba segura de poder cumplir. No dejaré que mueras así, lo juro. La biblioteca del castillo era una catedral de secretos. Sofía había esperado hasta la medianoche, cuando incluso los guardias se adormilaban en sus puestos. La biblioteca principal era lo suficientemente impresionante. 3 pisos de libros y pergaminos, escaleras con rieles, vitrales que deslumbrarían a la luz del día. Pero ella no estaba allí por la colección principal. Necesitaba la sección prohibida. El sello del rey don Ricardo colgaba de una puerta de hierro negro en la parte trasera de la biblioteca, una impresión de cera marcada con su escudo personal. Pero a su lado alguien había dejado una llave, una prueba, quizás, o la esperanza de un padre desesperado de que ella encontrara lo que sus eruditos no pudieron. La mano de Sofía tembló mientras abría la puerta. La biblioteca prohibida era más pequeña, más fría, sin ventanas. El aire sabía a pergamino viejo y a algo más. Magia, antigua y enojada, conservada entre páginas. Estantes cubrían cada pared, repletos de volúmenes encuadernados en cuero, metal y materiales que ella no quería identificar.
Encendió 3 velas y comenzó a buscar. Pasó 1 hora, luego 2. Libros sobre maldiciones, hechizos, rituales oscuros. Los devoró todos, buscando cualquier mención de espinas de hierro o runas incrustadas. Le dolían los ojos. Su espalda gritaba por encorvarse sobre textos antiguos. Entonces lo encontró. Un volumen delgado encuadernado en piel de serpiente gris, sin título en el lomo. Lo sacó, y el polvo cayó como una cascada. Dentro, las páginas estaban escritas en 3 idiomas: común, élfico antiguo y escritura de brujas. Escritura de brujas, el idioma de su antigua maestra. Sus manos temblaron mientras traducía. La maldición de las espinas de hierro, una técnica prohibida del clan de las brujas cenizas, diseñada para extraer la esencia vital durante muchos años mientras inflige el máximo sufrimiento. Típicamente colocada en bebés que no pueden resistir o reportar la invasión. Las espinas están forjadas con hierro maldito y ligadas al alma del hechicero, haciéndose más fuertes a medida que la víctima se debilita. A Sofía se le revolvió el estómago. Se obligó a seguir leyendo. La extracción requiere romper el vínculo del alma, lo cual solo puede ser hecho por alguien que posea la misma firma mágica que el hechicero. Intentar la extracción sin las contramedidas adecuadas resultará en la muerte inmediata de la víctima, la muerte del extractor, o ambas. El libro se le resbaló de los dedos, golpeando la mesa con un golpe sordo. Alguien que posea la misma firma mágica, alguien del clan de las brujas cenizas, alguien como ella. No, susurró Sofía a la habitación vacía. No, no, no. Pero las piezas encajaban con una claridad espantosa. El intento de asesinato de hace 14 años no había sido solo un asesinato, había sido estratégico. Plantar la maldición en el príncipe infante, dejar que lo matara lentamente mientras drenaba su poder, y cuando finalmente muriera, el reino vampiro estaría debilitado, vulnerable. El clan Cenizas debió haber planeado esto durante años, y ahora Sofía, una de los suyos, aunque hubiera huido, era la única persona que podía deshacerlo. Si revelaba su conexión con el clan, don Ricardo la ejecutaría de inmediato. El mismo clan que la había refugiado era responsable del sufrimiento de su hijo. Sería destrozada antes de que pudiera explicar, pero si no decía nada, Miguel moriría. Siguió leyendo, desesperada por otra opción. El proceso de extracción debe hacerse por etapas. Quitar todas las espinas a la vez matará al huésped instantáneamente. Cada espina removida desencadenará una violenta reacción mágica. La víctima experimentará una agonía inmensurable. Muchos mueren solo por el dolor. La visión de Sofía se nubló. Se limpió los ojos con enojo. Advertencia. La maldición está diseñada con un mecanismo de seguridad. Si el hechicero muere antes de que la maldición se complete, las espinas acelerarán su crecimiento, completando su trabajo en días en lugar de años. Por lo tanto, el hechicero debe ser encontrado y mantenido con vida hasta que la extracción esté completa o la víctima estará condenada. Su sangre se heló. El hechicero, quien quiera que haya puesto esta maldición en el bebé Miguel, seguía vivo en algún lugar. Y si esa persona moría, natural, accidentalmente o por ejecución, la muerte de Miguel estaría garantizada. ¿Qué haces aquí? Sofía se giró con el corazón latiéndole a 1000. Miguel estaba en el umbral, envuelto en una túnica negra, su rostro pálido y demacrado. La había seguido. «Deberías estar durmiendo», dijo ella, cerrando rápidamente el libro. «Tú también». Él se acercó, mirando el texto prohibido extendido sobre la mesa. «¿Qué encontraste, Miguel? No me mientas». Su voz era tranquila pero firme. «Todos me mienten. Los médicos mienten y dicen que lo están intentando. Mi padre miente y dice que me pondré mejor. Las recamareras mienten y dicen que no tienen miedo.
Sus ojos azul plateado la clavaron. Prometiste ayudar. Eso significa decirme la verdad. Sofía miró a este muchacho valiente, sufriente, imposiblemente fuerte, y tomó una decisión. Siéntate, dijo en voz baja. Miguel se sentó y Sofía le contó todo sobre la maldición de las espinas de hierro, sobre el requisito del vínculo del alma, sobre el hechicero que tenía que permanecer vivo. Le contó la mayor parte de la verdad, pero no le habló de sí misma, de su conexión con el clan Cenizas, del hecho de que ella podría ser su única oportunidad de supervivencia o su destrucción final. Cuando terminó, Miguel permaneció en silencio por un largo momento. Entonces, alguien allá afuera me quiere muerto, dijo finalmente. Y me han estado matando lentamente durante toda mi vida, sí. Y si los encontramos y mueren, yo muero más rápido. Sí. Miguel rió, un sonido agudo y quebrado. Eso es brillante, en realidad. Malvado, pero brillante. Luego la miró con esos ojos viejos y le hizo la pregunta que ella había estado temiendo. ¿Puedes salvarme? Sofía lo miró a los ojos y pronunció la verdad más peligrosa de todas. Puedo intentarlo. El salón de la corte real estaba diseñado para intimidar. Enormes pilares de piedra se alzaban como árboles milenarios, sosteniendo un techo pintado con escenas de conquistas vampíricas, batallas ganadas, enemigos aplastados, reinos reclamados. En el extremo, el rey don Ricardo se sentaba en su trono de obsidiana, irradiando una furia contenida. Sofía estaba en las sombras detrás de un pilar, donde las recamareras debían estar. No debería estar allí en absoluto, pero Miguel había insistido. Después de 4 días de sus cuidados, él se sentía lo suficientemente fuerte como para intentar su primera aparición pública en meses. Fue un error. Ella lo sentía en sus huesos. La frontera sur reporta un aumento en la actividad de bandidos, anunció el licenciado Morales, asesor militar del rey. Están organizados, bien armados. Esto no es violencia aleatoria. Entonces, aplástenlos, dijo don Ricardo con frialdad. No convoco a mi consejo para escuchar problemas, los convoco para que presenten soluciones. La docena de nobles reunidos en el salón se removieron incómodos. Eran vampiros antiguos, cada uno con siglos de edad, cada uno lo suficientemente poderoso como para arrasar un pueblo, pero ante su rey eran niños regañados. Miguel estaba sentado en un trono más pequeño junto a su padre, tratando de parecer sereno. Pero Sofía podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos apretaban el reposabrazos con demasiada fuerza. Había pasado la mañana cepillándole el cabello con cuidado, ocultando las espinas bajo un peinado elaborado. Había tomado 3 tónicos diferentes para el dolor solo para levantarse de la cama. Apenas se mantenía en pie. «Su Majestad», habló doña Isabel, su voz como seda sobre acero. «Quizás deberíamos discutir la cuestión de la sucesión. La condición del príncipe genera preocupaciones sobre la estabilidad futura del reino». La temperatura en el salón pareció bajar 10 grados. «Cuidado», dijo don Ricardo suavemente, peligrosamente. «Mucho cuidado con sus próximas palabras». «No pretendo faltarle al respeto, Su Majestad, pero la corte ha notado la ausencia del príncipe Miguel de los deberes públicos. Hay rumores». «El príncipe está aquí ahora». Los ojos de don Ricardo ardían en rojo. «Él es mi heredero. Eso no es una discusión, eso es un hecho». El rostro de Miguel se había puesto blanco. Sofía pudo ver su respiración acelerarse, superficial y en pánico. «No», pensó ella desesperadamente, «aquí no, ahora no». «Padre», dijo Miguel en voz baja, «quizás doña Isabel tiene razón, no he sido confiable. Eres mi hijo, eres suficiente, pero no lo soy.
Las palabras brotaron de Miguel antes de que pudiera detenerlas. Apenas puedo pasar un día sin... Se detuvo. Su mano voló a su sien. A Sofía se le encogió el corazón. Miguel. Don Ricardo se inclinó hacia adelante. Estoy bien, pero la voz de Miguel era tensa. Las espinas se estaban activando, se dio cuenta ella. El estrés, la multitud, la presión, las estaba desencadenando. Quizás el príncipe debería descansar, sugirió el licenciado Morales diplomáticamente. Dije que estoy bien. Miguel intentó ponerse de pie y tropezó. Don Ricardo lo atrapó al instante. Consejo disuelto. Ahora, Su Majestad, todavía tenemos. Fuera. Los nobles huyeron como sombras, sus túnicas ondeando, pero no fueron lo suficientemente rápidos. Vieron lo que sucedió a continuación. Las piernas de Miguel se le doblaron por completo, se desplomó contra su padre, y entonces llegó el grito. Ese mismo sonido terrible e inhumano que Sofía había escuchado su primera noche. La sangre comenzó a gotear de su nariz. «No, no, no», Miguel jadeó, arañándose el cabello. «Aquí no, por favor, aquí no». Su cuerpo convulsionó. Don Ricardo lo bajó al suelo. Una furia impotente le retorcía las facciones. «¡Que alguien traiga a los médicos!». Pero Sofía ya estaba corriendo. Se dejó caer junto a Miguel, ignorando el protocolo, ignorando a los guardias que se movieron para detenerla. «Miguel, mírame», le ordenó. Sus ojos estaban desorbitados por el dolor, desenfocados. Más sangre goteaba de sus orejas ahora. Las espinas estaban tratando de matarlo. Estaba segura de ello. Sentían que se estaba fortaleciendo bajo su cuidado y estaban contraatacando. La maldición estaba viva, estaba aprendiendo. «Eres más fuerte que esto», dijo Sofía con firmeza, agarrando su mano. «Recuerda lo que practicamos. Respira a través de ello». La espalda de Miguel se arqueó, su columna vertebral doblándose en un ángulo antinatural. El rostro de don Ricardo era una máscara de angustia. «¿Qué le está pasando?» «La maldición se está acelerando». Sofía miró a los ojos del rey. «Las espinas se están extendiendo hacia su columna. Lo vi esta mañana cuando le cepillé el cabello. Se nos acaba el tiempo». «Entonces quítalas», rugió don Ricardo. «Si las quito todas a la vez, él muere. Y si no lo haces, muere de todos modos». La voz del rey se quebró. «Míralo». Miguel estaba convulsionando ahora, con espuma en los labios, los ojos en blanco. Sus dedos sangraban donde se había desgarrado el cuero cabelludo, tratando de arrancarse las espinas. A su alrededor, los guardias susurraban oraciones. Algunos hacían señas de protección. Para ellos, el príncipe no estaba sufriendo. Estaba poseído, maldito, condenado. Sofía tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Puedo quitar una», dijo. «Solo una, experimentalmente esta noche, pero no aquí y no con público. Si funciona, sabremos que las otras pueden ser extraídas. Si no...». No terminó. Don Ricardo la miró fijamente por un largo momento. Luego asintió una vez, de forma tajante y definitiva. «Sálvalo», ordenó el rey vampiro. «Cueste lo que cueste». Sofía miró a Miguel, aún convulsionando en los brazos de su padre, y supo que el costo sería más alto de lo que don Ricardo podía imaginar, porque esta noche tendría que usar magia de bruja. Y si alguien descubría lo que ella realmente era, ambos arderían. El jardín del recuerdo había sido olvidado por casi todos. Escondido detrás del muro este del castillo, cubierto de rosas silvestres y jazmines de noche, era donde la familia real una vez enterraba a sus seres queridos. Ahora era solo una ruina apacible. Bancas de piedra desmoronadas, una fuente rota, estatuas pulidas por siglos de lluvia. Sofía lo había descubierto en su segundo día. Ahora, mientras guiaba a Miguel por los senderos enmarañados, entendió por qué la llamaba. Era el único lugar en el castillo que se sentía vivo. «Cuidado»,
murmuró ella, apartando una rama cargada de flores blancas. Las espinas pican. Estoy familiarizado con las espinas, pero... Miguel sonrió, una sonrisa real, pequeña y genuina, la primera que ella veía desde el desastre de la sala del trono hacía 2 horas. Lo habían llevado de vuelta a sus aposentos inconsciente, con la cara cubierta de sangre seca, el cuerpo inerte como la muerte. Los médicos lo habían dado por perdido. Incluso don Ricardo parecía listo para rendirse. Así que allí estaban, rompiendo todas las reglas. Un príncipe maldito y una bruja secreta caminando por jardines muertos a la luz de la luna. Las estrellas son diferentes a como las recuerdo, dijo Miguel suavemente, inclinando su rostro hacia arriba. Más brillantes. ¿Cuándo fue la última vez que las viste? Años, 3, 4... Se dejó caer en una banca de piedra, exhausto por la corta caminata. Solía escabullirme cuando era más joven, antes de que el dolor se volviera tan insoportable que no podía salir de mi cama sin gritar. Sofía se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente. ¿Cómo eras antes? Miguel guardó silencio por un momento. Ruidoso, imprudente, volvía locos a mis tutores, preguntando sobre todo. Quería explorar el reino, aprender a luchar con espada, estudiar en las grandes bibliotecas del sur. Su voz bajó. Quería ser alguien que importara. Sí importas. Soy un príncipe moribundo que ni siquiera puede asistir a sus propias sesiones de la corte sin colapsar. La amargura en su voz era tan filosa como vidrio roto. Escuché lo que dijo doña Isabel. Tiene razón. El reino necesita a alguien fuerte, no esto. Para. Sofía se giró para encararlo. Sobreviviste 14 años de tortura constante. Todavía piensas en los demás incluso cuando estás en agonía. Protegiste a esos médicos de la corte de la ira de tu padre, a pesar de que te abandonaron. Eso no es debilidad, eso es una fuerza que la mayoría de la gente nunca tendrá. A Miguel le brillaron los ojos a la luz de la luna. Apenas me conoces. Conozco lo suficiente. Se sentaron en silencio, escuchando el canto de los pájaros nocturnos y el susurro del viento entre las hojas muertas. Finalmente, Miguel habló de nuevo, su voz apenas un susurro. Comenzó la noche en que nací. Alguien irrumpió en la guardería real. Mi padre me contó la historia cuando tuve edad suficiente para entender. Encontraron al asesino de pie sobre mi cuna, cantando. Los guardias lo mataron antes de que pudiera terminar cualquier hechizo que estuviera lanzando. O eso pensaron. Lo terminó, dijo Sofía en voz baja. La maldición fue el asesinato, solo que más lento. Miguel rió sin pizca de humor. ¿Sabes qué es lo peor? En algún lugar, la persona que ordenó esto está viviendo su vida feliz, libre, mientras yo... Su voz se quebró. Sofía sintió que algo se le rompía en el pecho. Pensó en el clan Cenizas, sus maestras, las mujeres que la habían salvado de las llamas. ¿Podrían haber hecho esto? Las mismas manos que le enseñaron a leer podrían haber plantado dispositivos de tortura en el cráneo de un bebé. No quería creerlo, pero la evidencia estaba tallada en runas mágicas que ella reconocía. Miguel, dijo ella con cuidado, lo que voy a hacer esta noche, quitar la primera espina, va a doler mucho. Quizás peor que cualquier cosa que hayas sentido antes. Sé que podrías morir. Eso también lo sé. Él finalmente la miró, y sus ojos no mostraban miedo, solo determinación. Pero si no lo intentamos, moriré de todos modos. Al menos de esta manera estoy luchando. Muchacho valiente, pensó Sofía. Muchacho valiente y tonto. Hay algo más, continuó Miguel. Algo que necesito decirte antes de que hagamos esto. Tomó una respiración temblorosa. Puedo sentir cosas, habilidad vampírica. Sentimos la magia, especialmente la magia dirigida a nosotros. ¿Y tú? Él la miró a los ojos. Estás escondiendo algo.
Lo sentí desde el momento en que nos conocimos. La sangre de Sofía se heló. No sé qué es, dijo Miguel rápidamente, y no me importa. Me has mostrado más amabilidad en 4 días que la mayoría de la gente en toda mi vida. Sea cual sea el secreto que guardas, confío en ti con el mío. Él le extendió la mano. Así que te pregunto directamente, Sofía, ¿me ayudarás? ¿Quitarás las espinas? Incluso sabiendo que podría matarnos a ambos. Ella miró su mano extendida. Este era el momento. Podía negarse, irse, dejar que alguien más lo resolviera. Pero al mirar esos ojos azul plateado, supo que ya había tomado su decisión días atrás. Sofía tomó su mano. Su piel estaba fría, su agarre débil, pero su confianza era absoluta. Esta noche, prometió, quitaremos la primera espina, juntos. Miguel sonrió genuinamente. Y por un instante, Sofía pudo ver al muchacho que debería haber sido feliz, sano, completo. Daría cualquier cosa por hacerlo realidad, incluso si le costaba todo. La Torre de la Luna estaba abandonada por una buena razón. Hace 50 años, un mago de la corte había intentado magia prohibida aquí y murió gritando, su cuerpo consumido por su propio hechizo. Desde entonces, las recamareras susurraban que la torre estaba embrujada. Ya nadie venía aquí, lo que la hacía perfecta. Sofía había preparado todo en secreto. Velas dispuestas en círculo, una palangana de agua bendita que había robado de la capilla, vendajes limpios y un pequeño cuchillo de hierro que había calentado en el fuego de su habitación hasta que brilló al rojo vivo. El cuchillo se había enfriado ahora en una repisa de piedra, pero aún conservaba suficiente calor para lo que ella necesitaba. Miguel estaba sentado en el centro del círculo de velas, con el cabello suelto y cayendo sobre sus hombros. Había rechazado los sedantes que los médicos le ofrecieron. Quería estar completamente consciente. «Estás loco», le había dicho Sofía. «Quiero entender lo que me han hecho», había respondido él. Ahora, mientras se acercaba la medianoche, ella se arrodilló detrás de él y le apartó el cabello con cuidado. Las espinas brillaban a la luz de las velas, docenas de puntas metálicas incrustadas en su cuero cabelludo. Había elegido su objetivo con cuidado, una sola espina cerca de su sien derecha, ligeramente separada de las demás. Si esto funcionaba, la posición aislada podría evitar una reacción en cadena. Si no, ambos estaban muertos. «Última oportunidad para detenernos», susurró Sofía. «Ni se te ocurra». La voz de Miguel era firme. Se ató una correa de cuero entre los dientes para morder. Sus manos apretaron los brazos de la silla con la fuerza suficiente para hacer crujir la madera. Sofía cerró los ojos y se permitió recordar. Las palabras volvieron fácilmente. Antigua escritura de brujas que le había enseñado su abuela Helena en el santuario oculto del clan. Tenía 9 años, aprendiendo a identificar marcas de maldiciones sin imaginar que necesitaría romper una. «Veronim Kath Dei», susurró. «Rompe el vínculo. Libera la vida». Sus dedos comenzaron a brillar con una luz azul pálida, su marca de bruja activándose por primera vez en 8 años. Si alguien viera esto, sabrían inmediatamente lo que ella era. Ella presionó sus dedos brillantes contra la espina. Todo el cuerpo de Miguel se puso rígido. La espina comenzó a calentarse. Las runas talladas en ella pasaron de un verde enfermizo a un blanco brillante. Sofía apretó los dientes y tiró. El grito que salió de Miguel fue inhumano. La sangre brotó alrededor de la espina, caliente y oscura, escurriendo por su rostro. Su espalda se arqueó violentamente, la correa de cuero cayendo de su boca mientras chillaba. El sonido resonó por la torre, rebotando en las paredes de piedra, seguramente lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. «¡Aguanta!», gritó Sofía por encima de sus gritos. La espina la estaba combatiendo.
La maldición se negaba a soltar su agarre. Podía sentir la magia oscura arrastrándose por sus brazos como hielo, tratando de invadir su propio cuerpo. La maldición la reconoció como de su estirpe. «Únete a nosotros», pareció susurrar. «Perteneces al clan Cenizas. Tú nos pusiste aquí, ¿recuerdas?» «¡No lo hice!», rugió Sofía tirando con más fuerza. La espina se movió apenas un poco. La sangre brotó más rápido. Los ojos de Miguel se pusieron en blanco, mostrando solo la parte blanca. Sus dedos arañaban los brazos de la silla, arrancando pedazos de madera. Fuerza vampírica activada por pura agonía, convirtiéndolo en algo salvaje y peligroso. «Miguel, quédate conmigo». Sofía envolvió su otro brazo alrededor de su pecho, manteniéndolo firme mientras tiraba. La luz azul de sus manos se hizo más brillante, extendiéndose por la espina como fuego consumiendo papel. Las runas comenzaron a agrietarse. La maldición gritó, no con sonido, sino con sentimiento, una ola de rabia psíquica que golpeó la mente de Sofía. Imágenes inundaron su visión, una mujer con túnicas grises de pie sobre una cuna, cantando en escritura de brujas, el llanto de un bebé cortado, diminutas espinas metálicas presionadas una por una en la suave piel de un infante. Sofía tiró con todas sus fuerzas. La espina se soltó. La liberación fue explosiva. La energía oscura estalló hacia afuera en una onda expansiva que apagó todas las velas al instante. Sofía fue lanzada hacia atrás, chocando contra la pared de piedra con la fuerza suficiente para dejarla sin aliento. La espina en su mano se disolvió en ceniza negra, dejando solo un leve residuo aceitoso. Silencio. Luego, en la oscuridad, un sonido húmedo y jadeante. «Miguel». Sofía se arrastró a ciegas, sus manos buscando. Lo encontró desplomado en el suelo convulsionando. La sangre empapaba su cabello, su cuello, formando un charco debajo de él. «No, no, no». Ella presionó sus manos contra su cuero cabelludo, tratando de detener la hemorragia. La herida donde había estado la espina era profunda, irritada, aún humeando ligeramente con magia residual de la maldición. Pero mientras mantenía la presión, sucedió algo milagroso. La hemorragia disminuyó, luego se detuvo, y Miguel tomó una respiración profunda y temblorosa. Sofía, su voz era apenas un susurro. «Estoy aquí, estoy justo aquí, está tranquilo». El asombro llenó su voz. «En mi cabeza, ese lugar donde estaba la espina. Está tranquilo por primera vez que puedo recordar». El alivio la inundó tan poderosamente que casi sollozó. «Estás bien, vas a estar bien». Entonces escuchó pasos subiendo las escaleras de la torre a toda prisa. Guardias, docenas de ellos, atraídos por los gritos. Sofía miró sus manos, aún brillando débilmente de azul con magia de bruja, evidencia escrita en luz. La puerta se abrió de golpe. La luz de las antorchas inundó la habitación, y allí estaba el rey don Ricardo, flanqueado por 6 guardias reales, mirando a su hijo empapado en sangre y a la muchacha brillante que le acunaba la cabeza. «¡Brujería!», exhaló uno de los guardias, desenvainando su espada. Sofía miró a los ojos de don Ricardo y vio su muerte escrita allí. La plaza de ejecución ya estaba siendo preparada. Desde la ventana de su celda, apenas una rendija en la piedra, Sofía podía ver a las recamareras montando el patíbulo. La estaca de madera, los montones de leña apilados como ofrendas a un dios enojado, la quemarían al amanecer. «Bebe esto». Sofía se giró. La vieja doña Rosa estaba en la puerta de la celda, sosteniendo una taza de agua a través de los barrotes. Su rostro curtido estaba surcado por la preocupación, pero no por el miedo, ni por el asco. «Tú sabías», dijo Sofía en voz baja. «¿Verdad?». La sospechaba. Doña Rosa acercó la taza. «Bebe, hija. Pase lo que pase, no dejes que te vean débil».
Sofía tomó el agua con manos temblorosas. Habían pasado 3 horas desde que los guardias la arrastraron de la Torre de la Luna. 3 horas de interrogatorio, acusaciones, la fría furia del rey don Ricardo exigiendo respuestas que ella no podía dar sin condenarse aún más. ¿Dónde está Miguel? El príncipe vive, durmiendo pero vivo. La voz de doña Rosa se suavizó. La herida en su cabeza ya está sanando. Lo que sea que hiciste, funcionó. Poco consuelo cuando ella sería ceniza al amanecer. Doña Rosa, escúchame. Sofía agarró los barrotes. Las otras recamareras que ayudaron a Miguel, Elena, la que se cayó, el médico que fue envenenado, no fueron accidentes. La maldición se protege a sí misma. Mata a cualquiera que se acerque demasiado a descubrirla. Lo sé. Doña Rosa miró por el pasillo buscando guardias. Por eso me ofrecí para el turno de limpieza esta noche. La maldición cree que solo soy una anciana fregando pisos. No me ve como una amenaza. Se inclinó más. Pero tú realmente la escuchaste. Quitaste una espina. Por eso los guardias llegaron tan rápido. La maldición dio una alarma. La sangre de Sofía se heló. Entonces todos en el castillo están en peligro. Si la maldición sabe que estoy prisionera, podría. Un grito resonó por el calabozo. Ambas mujeres se congelaron. Otro grito, más cerca. Luego pasos corriendo, gritos de alarma. El choque de acero contra piedra. ¡Qué demonios! ¡No! Comenzó doña Rosa. Un guardia tropezó a la vista, su rostro pálido de terror. Bajó por el castillo, las recamareras allí. Se desplomó, un cuchillo sobresaliendo de su espalda. Detrás de él, una joven cocinera estaba de pie con las manos ensangrentadas y los ojos vacíos. ¡Sofía!, gritó, pero 3 recamareras más aparecieron moviéndose con una precisión espasmódica y antinatural. Sus ojos brillaban con el mismo verde enfermizo de las runas de la maldición. Ya no eran humanas, eran títeres. La maldición había encontrado una nueva forma de protegerse. Doña Rosa corrió sorprendentemente rápido para su edad. Las recamareras poseídas la persiguieron como sabuesos, sus movimientos demasiado rápidos, demasiado coordinados. Sofía sacudió inútilmente la puerta de su celda, observando con horror. Entonces un rugido sacudió el calabozo. El rey don Ricardo apareció como la venganza encarnada, moviéndose más rápido que el pensamiento, atrapó a la recamarera poseída más cercana por la garganta y la estrelló contra la pared. El impacto debería haberla matado al instante, pero la recamarera solo sonrió con esos ojos verdes brillantes. La bruja debe arder. Siseó con una voz que no era la suya. Más sirvientes poseídos se derramaron por el pasillo. 10, 15, 20. La mitad del personal del castillo, todos moviéndose como uno solo. Su Majestad, apareció un capitán de la guardia, con la espada desenvainada. Los sirvientes se han vuelto locos. Están matando a cualquiera que se acerque a la celda de la bruja. ¡Es la maldición!, Guadalupe gritó. «Los está usando. Sabe que puedo quitarle las espinas, así que está tratando de matarme antes de que pueda salvar a Juan». Los ojos de don Carlos se clavaron en ella, rojos y ardientes con furia de vampiro y algo más. Comprensión. «Cuiden esta puerta», ordenó. «Nadie toca a la bruja hasta que yo regrese». Desapareció en un borrón de movimiento, dirigiéndose más adentro del castillo hacia las habitaciones de Juan. Los sirvientes poseídos se giraron como uno solo para enfrentar la celda de Guadalupe. Avanzaron, una pared de cuerpos con cuchillos y vidrios rotos, sus rostros retorcidos en sonrisas idénticas. «Quemen a la bruja, protejan el sufrimiento del príncipe». Los guardias formaron una línea, pero ya estaban retrocediendo. No podías pelear contra tus amigos, tus colegas, gente con la que habías compartido comidas hacía apenas unas horas. La mano de un guardia tembló con la espada. «No puedo. Ese es mi hermano.
Su hermano se abalanzó con un trozo de espejo apuntando a su garganta. La sangre salpicó. El pasillo se sumió en el caos. Gritos, acero contra carne. Los poseídos no tenían miedo ni vacilación. Morían y seguían viniendo, trepando sobre los cuerpos caídos de los suyos. Guadalupe se pegó a la parte trasera de su celda, indefensa. Esto era su culpa. Había escuchado la maldición. Y ahora gente inocente estaba muriendo por su culpa. ¡Basta! La voz cortó la carnicería como una cuchilla. El príncipe Juan estaba en la entrada del pasillo, tambaleándose, todavía con su camisón manchado de sangre. Su padre estaba a su lado, apoyándolo. Los sirvientes poseídos se congelaron. Juan dio un paso al frente, sus ojos azul plateado feroces a pesar de su debilidad. «Soy el príncipe Juan de la Casa Sangre Oscura, y les ordeno que se detengan». Los ojos verdes de los sirvientes parpadearon, sus cuerpos temblaron, luchando contra el control de la maldición. «Ustedes son mi gente», continuó Juan, su voz más fuerte ahora. «Y no dejaré que esta maldición los use. No dejaré que los mate para protegerse a sí misma. Ustedes son más valiosos que mi dolor, más importantes que mi vida». Uno por uno, los sirvientes poseídos cayeron inconscientes. La luz verde se desvaneció de sus ojos. La maldición había retrocedido. Juan se giró para enfrentar a su padre y pronunció palabras que lo cambiaron todo. «Libérenla. La bruja es la única que puede salvarme. Y si salvarme significa aceptar ayuda de alguien a quien temes», miró a Guadalupe con absoluta confianza. «Entonces eso es lo que haría un verdadero rey». Don Carlos miró a su hijo por un largo momento. Luego sacó la llave de la celda de su cinturón. La sala de guerra olía a cuero viejo y a sangre más vieja. Guadalupe estaba de pie frente al escritorio del rey Don Carlos, todavía con su ropa rasgada y manchada de sangre de la mazmorra. La llave de la celda había liberado su cuerpo, pero no su destino. A su alrededor, mapas del reino cubrían las paredes, territorios, fronteras, posiciones enemigas marcadas con tinta roja como heridas. Juan estaba sentado cerca, envuelto en una manta a pesar de la cálida habitación. Había insistido en estar presente, aunque apenas podía mantener los ojos abiertos. La extracción lo había agotado más de lo que admitiría, explicó. La voz de Don Carlos era de hierro frío. Todo. No más medias verdades. Guadalupe respiró hondo. Este era el momento en que sus secretos la salvarían o la condenarían. «Mi nombre es Guadalupe Ceniza. Hace 8 años mi pueblo fue atacado por asaltantes. Mi familia murió en la verdad del fuego. Fui encontrada por viajeros que me llevaron a un santuario en las montañas del norte. Verdad a medias. Me enseñaron a leer, a reconocer símbolos mágicos, a sobrevivir. Verdad peligrosa. ¿Qué santuario? Aquí estaba. El filo de una navaja. Un asentamiento de curanderos y eruditos. Se mantenían apartados, estudiaban magia antigua. No era del todo una mentira, pero tampoco toda la historia». Los ojos de Don Carlos se entrecerraron. «Estás protegiendo a alguien». «Estoy protegiendo a un niño que lo perdió todo», dijo Guadalupe con firmeza. «Esa gente me salvó la vida, pero se disolvieron hace años. No sé dónde está ninguno de ellos ahora. Esa parte era verdad. Después de que huyó, nunca intentó encontrarlos de nuevo. Sin embargo, ¿sabías cómo romper una maldición creada por el clan de la bruja Ceniza?» Don Carlos se inclinó hacia adelante. «Una maldición tan específica, tan rara, que mis eruditos nunca la identificaron». «¿Cómo?» «Porque estudio sus técnicas». Guadalupe sostuvo su mirada. «La gente que me dio refugio tenía libros prohibidos. Creían que el conocimiento no debía ser destruido solo porque fuera peligroso. Debía ser comprendido». Controlado, hizo un gesto hacia Juan. «Y ahora ese conocimiento es lo único que mantiene vivo a su hijo».
El silencio se extendió como la cuerda de un arco. «Usaste qué magia en mi castillo», dijo don Carlos en voz baja. «Peligrosamente. Usé magia curativa para quitar un dispositivo de tortura del cráneo de un niño. Escondí lo que era porque gente como ustedes mata a gente como yo en el acto». Las palabras explotaron de Guadalupe antes de que pudiera detenerlas. ¿Cree que no sé lo que les pasa a las brujas en territorio vampiro? ¿Cree que no he visto los patíbulos de ejecución? Me escondí porque quería vivir y, sin embargo, arriesgó todo por mi hijo porque él merecía algo mejor que una muerte lenta. La voz de Guadalupe se quebró, porque nadie más lo ayudaría, porque se detuvo, tragando con dificultad. «¿Porque qué?», insistió don Carlos. «Porque sé lo que es sufrir por algo que no elegiste», susurró. «Ser castigado por lo que eres en lugar de por quién eres. Y no pude ver cómo le pasaba a alguien más, no cuando podía evitarlo». La suave voz de Juan rompió la tensión. «Padre, ella me salvó la vida. También la puso en peligro al usar magia prohibida en un entorno inestable. La maldición la puso en peligro». Juan se puso de pie con dificultad, la manta cayéndose. «La maldición me ha estado matando desde que era un bebé, y ninguno de sus médicos, eruditos o su preciada magia segura, pudo siquiera encontrarla. Ella la encontró en una noche, quitó una espina que me ha estado torturando durante 14 años. ¿Y quiere castigarla por eso? Quiero protegerte matando a la única persona que puede ayudarme». La risa de Juan fue amarga. «Eso no es protección, padre. Eso es miedo». El rostro del rey vampiro se retorció con algo crudo. «Ya perdí a tu madre. No te perderé a ti también». Guadalupe contuvo el aliento. Nadie había mencionado a una reina. El dolor en la voz de don Carlos era antiguo, una herida que nunca sanó. «Entonces deja que Guadalupe termine lo que empezó», dijo Juan en voz baja. «Deja que quite el resto de las espinas. Sí, es peligroso. Sí, podría matarme, pero no hacer nada definitivamente lo hará». Don Carlos se puso de pie. Su enorme figura de repente parecía agotada. Caminó hacia la ventana, mirando el oscuro reino más allá. «3 noches», dijo finalmente. «Tienes 3 noches para quitar tantas espinas como sea posible de forma segura. Proveeré todos los recursos que necesites. Un espacio de trabajo protegido, guardias, suministros». Se giró para enfrentar a Guadalupe y sus ojos no tenían calidez, solo cálculo. «Pero entiende esto, bruja. Si mi hijo muere, tú morirás lenta, dolorosamente, de maneras que harán que su maldición parezca misericordiosa». «Su Majestad», protestó Juan, «esos son mis términos». La voz de don Carlos fue absoluta. «Acéptalos o muere ahora. Elige». Guadalupe pensó en las espinas extendiéndose hacia la columna vertebral de Juan, la maldición acelerándose. El lanzador, quienquiera que fuera, todavía vivo en algún lugar, todavía conectado a la magia que lo estaba matando. 3 noches no era tiempo suficiente, pero era todo lo que tenía. «Acepto», dijo Guadalupe. Con una condición, la ceja de don Carlos se alzó. «¿Te atreves a negociar? Necesito información». Se movió al mapa de guerra en la pared, señalando los territorios del norte. «El clan de la bruja ceniza. ¿Qué sabe de ellos? ¿Dónde están ahora? ¿Quién los lidera? ¿Por qué? Porque quienquiera que haya puesto esta maldición todavía está vivo. El libro decía que si el lanzador muere, la maldición se acelera y se completa en días». Miró a don Carlos. «Necesitamos encontrarlos y mantenerlos vivos hasta que se quiten todas las espinas. De lo contrario, Juan muere sin importar lo que yo haga». La expresión de don Carlos se oscureció. «El clan Ceniza acampa cerca de la frontera del bosque de la Madera Negra. Han estado inusualmente activos últimamente. Mis exploradores reportan movimientos de tropas». A Guadalupe se le heló la sangre. «¿Cuántos? 500 brujas,
Quizás más. El dedo de don Carlos trazó una línea en el mapa. Están marchando hacia nuestra frontera. La alcanzarán en 9 días. 9 días, 3 noches para quitar las espinas, 6 días antes de que llegara un ejército de brujas. Y Guadalupe todavía no sabía quién había maldecido a Juan ni por qué. Entonces no tenemos tiempo que perder, dijo, girándose hacia Juan. Descansa esta noche. Mañana por la noche quitaremos 3 espinas más. ¿3? Los ojos de Juan se abrieron. Dijiste, sé lo que dije, pero ya no tenemos el lujo de la precaución. Ella sostuvo su mirada. ¿Puedes con ello? Juan se enderezó a pesar de su agotamiento. Sí. Don Carlos los miró a ambos, esta muchacha bruja y su hijo moribundo, unidos por una confianza que él no entendía. 3 noches, repitió, haz que valgan la pena. La torre de vigilancia fronteriza se alzaba como un diente roto contra el cielo gris del amanecer. El capitán Pedro bajó su catalejo, su rostro sombrío. Su Majestad necesita ver esto. El rey don Carlos tomó el catalejo y miró hacia el norte, hacia el bosque de la Madera Negra. Lo que vio hizo que su sangre, ya fría, se convirtiera en hielo. El clan Ceniza ya no marchaba. Se estaban preparando para un asedio. Cientos de tiendas grises salpicaban el paisaje como lápidas. Hogueras ardían en formaciones precisas, círculos rituales. Don Carlos se dio cuenta de la magia. Y en el centro de todo, un enorme pabellón ondeaba una bandera. Reconoció un árbol plateado sobre tela negra, la marca de la madre del aquelarre. Están 3 días adelantados, dijo Pedro en voz baja. Marcharon forzadamente durante la noche. Lo que sea que quieran, lo quieren con desesperación. La mandíbula de don Carlos se apretó. Envíen un mensaje a la capital. Movilización militar completa. Quiero a cada soldado vampiro armado y listo en 2 días. Eso dejará la frontera sur expuesta. No me importa. Si el clan Ceniza irrumpe aquí, no habrá frontera sur que proteger. Devolvió el catalejo. Dupliquen la vigilancia. Quiero saber si una sola hoja cruza esa frontera. Mientras Pedro se alejaba apresuradamente, don Carlos miró al ejército distante. 500 brujas, quizás más, ocultas por magia de ilusión. Cada una entrenada en hechizos de combate, magia de maldiciones, magia de muerte. Y en algún lugar entre ellas, la persona que había torturado a su hijo durante 14 años. La persona que Guadalupe dijo que necesitaban mantener viva. Le daban ganas de quemar todo el bosque hasta convertirlo en cenizas. De vuelta en el castillo, Guadalupe estaba estudiando la espina que había quitado, o lo que quedaba de ella. La ceniza se había reformado ligeramente durante la noche, adquiriendo una estructura cristalina. Bajo la luz de las velas, podía ver pequeñas runas que aún pulsaban en su interior, aunque su poder se estaba desvaneciendo. Fascinante, ¿no? Guadalupe dio un salto. Una anciana estaba en el umbral de su nuevo taller, un almacén convertido que don Carlos había despejado para su investigación. La mujer vestía túnicas de erudita y se movía con la confianza de alguien que había olvidado más de lo que la mayoría de la gente aprendía. Disculpe, ¿quién? Maestra Elena, historiadora real y archivista muy aburrida. La anciana se acercó arrastrando los pies, mirando la ceniza de la espina con interés. Escuché que teníamos una verdadera rompedora de maldiciones en el castillo. Pensé en presentarme antes de que te maten. Eso es alentador. Soy vieja, no pierdo el tiempo en aliento. Elena sacó una lupa y examinó la ceniza. Maldición de la espina de hierro. No he visto una de estas en 40 años. Trabajo desagradable. El clan Ceniza solía especializarse en ellas durante las guerras de brujas. El corazón de Guadalupe se aceleró. ¿Sabe sobre el clan Ceniza, muchacha? He vivido 3 guerras y 2 plagas. Sé de todos. Elena se enderezó, sus ojos agudos fijos en Guadalupe. También sé que estás conectada a ellos de alguna manera. No te molestes en negarlo.
Nadie reconoce el trabajo de Maldiciones Ceniza a menos que haya sido enseñado por ellos. A Guadalupe se le secó la boca. Relájate. No le voy a decir al rey. Elena hizo un gesto de desdén. Don Carlos es muchas cosas, pero no es estúpido. Sabe que eres la única oportunidad que tiene su hijo. Tus secretos están a salvo mientras seas útil. Hizo una pausa. Después de eso, bueno, te sugiero que tengas un plan de escape. No voy a abandonar a Juan, incluso si significa morir con él. Guadalupe sostuvo la mirada de la anciana con firmeza. Sí. Elena la estudió por un largo momento. Luego asintió. Bien, porque lo que intentas es probablemente imposible, y necesitarás ese tipo de dedicación tonta para siquiera tener una oportunidad. Realmente no es buena para animar. No, pero soy excelente investigando. Elena sacó un libro grueso de sus túnicas. ¿Cómo cabía allí? Guadalupe no podía adivinar. He estado buscando en los archivos restringidos. Encontré algo interesante sobre la noche en que el príncipe Juan fue maldecido. Abrió el libro en una página marcada con una cinta roja, un informe escrito con letra apresurada. El asesino fue atrapado en la guardería cantando sobre la cuna del príncipe. Identidad desconocida. Rostro desfigurado más allá del reconocimiento. No llevaba identificación. Solo pronunció una frase antes de la ejecución. La deuda debe pagarse con sangre y años. Se negó a nombrar a quien los envió. Murió riendo. La deuda debe pagarse, repitió Guadalupe. ¿Qué deuda? Esa es la pregunta, ¿no? Elena pasó a otra página. Crucé referencias de cada conflicto entre la Casa Sangre Oscura y el clan Ceniza durante el último siglo. Encontré docenas de escaramuzas, 3 batallas importantes, innumerables quejas menores, pero nada que justificara maldecir a un infante. A menos que no se tratara específicamente de Juan, dijo Guadalupe lentamente. ¿Y si la maldición estaba destinada a don Carlos? Castigo a través del sufrimiento de su hijo. Posible. Pero hay otra opción. El dedo de Elena trazó una línea en el informe. ¿Y si el clan Ceniza cree que la Casa Sangre Oscura tiene algo que les pertenece? Algo por lo que valga la pena librar una guerra. Las piezas encajaron en la mente de Guadalupe con horrible claridad. El asesinato no se trataba de matar a Juan. Respiró. Se trataba de crear una ventaja, plantar la maldición, dejar que lentamente drene su poder y luego exigir su devolución a cambio de la cura. Elena terminó. Excepto que algo salió mal. El asesino murió antes de entregar las demandas. El clan esperó a que el príncipe muriera naturalmente, pero no lo hizo. Sobrevivió mucho más tiempo de lo que esperaban, porque es más fuerte de lo que anticiparon. Guadalupe miró la ceniza de la espina con nueva comprensión. La maldición fue diseñada para un niño vampiro normal. Pero Juan tiene el linaje de su padre. Antiguo y poderoso, ha estado luchando contra la maldición todos los días, ralentizando su progreso por pura voluntad, y ahora el clan se está desesperando. La voz de Elena era grave. Están marchando a la guerra, no para atacar, sino para reclamar lo que creen que tenemos antes de que el príncipe Juan muera y su ventaja desaparezca. Un golpe en la puerta los hizo girar a ambos. Un mensajero, pálido y sin aliento. El rey solicita su presencia inmediatamente a ambos. Encontraron a don Carlos en la sala de guerra de pie sobre un mapa con sus generales. Su rostro era de piedra. El clan Ceniza envió un enviado, dijo sin preámbulos, bajo bandera de tregua. Están exigiendo una audiencia. ¿Qué quieren?, preguntó Guadalupe. Los ojos de don Carlos eran fuego frío. Quieren la piedra del hogar de Ashimor, un artefacto que mi abuelo supuestamente les robó hace 60 años durante una incursión. Golpeó la mesa con el puño. Un artefacto que no existe, que nunca hemos tenido. Entonces, ¿por qué? Porque no nos creen.
Creen que lo estamos escondiendo y nos han dado 6 días para producirlo, o considerarán el sufrimiento continuo del príncipe Juan como un acto de guerra. El silencio se sintió como un martillo. «Saben sobre la maldición», susurró Guadalupe. «Saben que Juan se está muriendo». Más que eso, la voz de don Carlos era amarga. «Lo están usando como rehén. Denles el artefacto que dicen que tenemos, o se asegurarán de que la maldición lo mate antes de que podamos quitarla». Elena dio un paso al frente. «¿Qué les dijo?» «Que consideraremos sus términos». Don Carlos se giró hacia Guadalupe y en sus ojos ella vio la rabia desesperada de un padre. «Tienes 6 días, bruja. Quita esas espinas y salva a mi hijo, porque si él muere, voy a quemar a todo ese clan hasta los cimientos, hayan iniciado esta guerra o no». La lluvia azotaba la capilla en ruinas como un castigo de dioses enojados. Guadalupe había elegido este lugar por su aislamiento, a medio kilómetro de las murallas del castillo, olvidado por todos excepto por los fantasmas. El techo se había derrumbado décadas atrás, dejando el interior abierto al cielo tormentoso. Los relámpagos partían la oscuridad, iluminando arcos de piedra desmoronados y un altar cubierto de musgo, perfecto para magia prohibida, lo suficientemente lejos como para que si algo salía catastróficamente mal, el castillo mismo pudiera sobrevivir. «¿Estás segura de esto?». Juan tuvo que gritar por encima del trueno. La lluvia le pegaba el cabello a la cara, ya mezclándose con la sangre de las heridas frescas en su cuero cabelludo. Durante las últimas 5 noches, Guadalupe había quitado 17 espinas, 17 sesiones de agonía gritada, retroceso mágico y curación desesperada. Juan había sobrevivido a cada una por pura y terca voluntad, pero quedaban 23 espinas y habían crecido. La maldición sabía que estaba muriendo. Las espinas restantes se habían incrustado más profundamente, extendiendo zarcillos parecidos a raíces hacia la columna vertebral y el tronco encefálico de Juan. Quitarlas una por una tomaría demasiado tiempo. Los zarcillos alcanzarían algo vital antes de que terminaran. Esta noche tenían que quitarlas todas a la vez. Esta noche uno o ambos probablemente morirían. «Estoy segura», dijo Guadalupe, aunque sus manos temblaban mientras arreglaba los componentes finales del ritual. Velas negras que no se apagarían con el viento, un círculo de sal mezclada con polvo de plata. Textos antiguos escritos en 3 idiomas, sujetos con piedras. Y en el centro de todo, Juan se arrodilló en el suelo de piedra mojado, sin camisa, su espalda cubierta con las intrincadas runas que Guadalupe había pasado horas pintando. Símbolos de contramaldición, magia de atadura, cada hechizo de protección que podía recordar de su entrenamiento de infancia. No sería suficiente. Ella lo sabía, pero tenía que intentarlo. «Si esto no funciona», comenzó Juan, «funcionará Guadalupe». Él le tomó la muñeca, su agarre débil, pero insistente. «Si no sobrevivo, necesito que me prometas algo. No me prometas que huirás. Antes de que el dolor de mi padre se convierta en rabia, antes de que el clan ceniza ataque, simplemente desaparece. Vive». Sus ojos azul plateado eran feroces en el destello del relámpago. «Me has dado más amabilidad en 2 semanas de la que tuve en 14 años. Eso es suficiente. Eso es más que suficiente». Guadalupe se arrodilló ante él, tomando su rostro entre sus manos. «Escúchame, Juan Sangre Oscura. No vas a morir esta noche. Vas a sobrevivir a esto, y luego vas a ser el rey que este reino roto necesita. Un rey que lidera con compasión en lugar de miedo, que recuerda cómo se siente el sufrimiento y protege a otros de él». Su voz se quebró. «Así que no te atrevas a rendirte». Él sonrió, cansado, genuino, desgarradoramente joven. «Tienes más fe en mí que yo, entonces toma prestada la mía.
Un trueno estalló directamente sobre ellos, sacudiendo las ruinas. La tormenta estaba alcanzando su punto máximo. La medianoche se acercaba, la hora umbral cuando la magia corría con más fuerza. «Es hora», dijo Guadalupe. Juan se movió al centro del círculo y se acostó boca abajo sobre la piedra del altar. Sus manos se aferraron a los bordes, los nudillos blancos. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Guadalupe comenzó el encantamiento. Las palabras venían de una memoria profunda, de lecciones enseñadas por la abuela Rosa en habitaciones de camellos mientras otros niños dormían. Palabras de desatadura, de separación, de romper lazos que nunca debieron haberse forjado. Sus manos comenzaron a brillar, más intensamente que nunca. Una luz azul lo suficientemente intensa como para rivalizar con el relámpago. Las presionó contra el cuero cabelludo de Juan, sus dedos encontrando los grupos de espinas, y tiró. El grito de Juan rasgó la tormenta. Las 23 espinas resistieron a la vez, la maldición luchando con todo lo que tenía. Magia oscura explotó hacia afuera en olas, golpeando el círculo protector de Guadalupe. La línea de sal apenas se mantuvo, crepitando con energías conflictivas. La sangre brotó de la cabeza de Juan, empapando el altar, corriendo en riachuelos por la piedra antigua. Su cuerpo convulsionó, su espalda arqueándose imposiblemente alto. Las runas que Guadalupe había pintado en su piel comenzaron a brillar, absorbiendo parte del retroceso de la maldición, pero no lo suficiente. La maldición arremetió, buscando venganza. Zarcillos oscuros de magia se envolvieron alrededor de los brazos de Guadalupe, tratando de invadir su cuerpo, de detener su corazón, de castigarla por esta traición. Porque la maldición sí la reconoció, conocía su firma mágica, recordaba las manos que la habían enseñado, las mismas manos que podrían haber creado esta tortura. «Eres una de nosotros», susurró la maldición en su mente. «Mírame», rugió Guadalupe, canalizó cada pizca de magia que poseía en sus manos, quemando su propia fuerza vital si era necesario. La luz azul se volvió blanca incandescente. Las espinas comenzaron a agrietarse, sus runas destrozándose una por una. Juan apenas estaba consciente ahora, sus gritos reducidos a gemidos. La sangre corría de su nariz, sus oídos, sus ojos. Se estaba muriendo. Guadalupe tomó una decisión. Se abrió a la maldición por completo, bajando sus defensas. La magia oscura se precipitó como una inundación, buscando su corazón. Pero en lugar de matarla, la atrapó, tirando de ella hacia sí misma, absorbiendo la energía malevolente de la maldición. El dolor era indescriptible. Cada nervio de su cuerpo se encendió. Sintió la maldición tratando de incrustarse en su propio cráneo para crear nuevas espinas y comenzar el ciclo de nuevo. Pero no soltó a Juan. Con una última oleada de poder, la última espina se liberó. La liberación fue cataclísmica. La energía explotó hacia afuera, destrozando lo que quedaba de las paredes de la capilla. El círculo protector se quemó hasta desaparecer. Tanto Juan como Guadalupe fueron lanzados hacia atrás por la onda expansiva. Guadalupe golpeó el suelo con fuerza, su visión se volvió negra. Podía sentir la maldición todavía retorciéndose dentro de ella, envenenando su sangre, tratando de matarla desde dentro. Valió la pena, pensó, mientras la conciencia se desvanecía. Él es libre. Lo último que escuchó fue a Juan gritando su nombre. Luego, nada. El amanecer rompió sobre las ruinas. Juan despertó lentamente, cada músculo dolorido. Estaba tendido en el lodo y el agua de lluvia. La tormenta había pasado. Su cabeza se sentía extraña, vacía, tranquila. El dolor se había ido completamente. Se sentó, jadeando, sus manos volando a su cuero cabelludo. Sus dedos encontraron heridas que sanaban. 23 pequeños agujeros que ya comenzaban a cerrarse, pero sin espinas, sin metal de maldición, sin dispositivos de tortura mágica, solo piel, solo cicatrices,
solo libertad. Guadalupe. Su voz era. Ella yacía a unos metros de distancia, perfectamente inmóvil. Su piel estaba gris, sus labios azules, sin respirar. No, no, no. Juan se arrastró hacia ella, pegando su oído a su pecho. Un latido, débil, irregular, pero ahí estaba, había absorbido la maldición para salvarlo. La estaba matando ahora, tal como lo había matado a él lentamente durante 14 años. «No dejaré que mueras por mí», susurró Juan. El poder se agitó dentro de él, sus habilidades de vampiro ya no suprimidas por la maldición. Habían estado creciendo todo el tiempo, atrapadas detrás de las espinas. Ahora eran libres y eran enormes. Juan se mordió la muñeca, dejando que su sangre, sangre de vampiro real, antigua y poderosa, goteara en la boca de Guadalupe. «Vive», ordenó, y la magia resonó en su voz. «Vive». La sala del trono nunca había visto algo así. El príncipe Juan estaba de pie ante la corte reunida, y cada vampiro en el salón podía sentir la diferencia. El poder irradiaba de él como el calor de una fragua, crudo, indomable, magnífico. Sus ojos azul plateado prácticamente brillaban. Su presencia imponía atención sin una palabra. La maldición no solo había sido eliminada, había estado reprimiendo algo mucho más grande. «Imposible», susurró el señor Miguel. «Ningún joven de 14 años debería poseer ese tipo de poder». El rey don Carlos estaba de pie junto a su trono, con los brazos cruzados, observando a su hijo con una expresión atrapada entre el orgullo y la maravilla. La maldición no solo lo torturaba, se estaba alimentando de su poder, suprimiendo su crecimiento. 14 años de fuerza acumulada, liberada de golpe. En los brazos de Juan, Guadalupe se movió. Había estado inconsciente durante 2 días. La maldición que había absorbido casi la mata. Habría matado a cualquier otra persona. Pero la sangre de Juan la había salvado, purgando la magia oscura mientras curaba el daño que causó. Ahora despertó para encontrarse siendo llevada a la sala del trono como una especie de tesoro. Juan, su voz era apenas un susurro. «¿Qué? Shh. Descansa». Él la miró con una protección tan feroz que algo en su pecho se abrió. «Te tengo, su majestad». Un mensajero irrumpió por las puertas, sin aliento y pálido. El clan Ceniza, su ejército. Cada guardia desenvainó sus armas. Los ojos de don Carlos brillaron rojos. ¿Han cruzado la frontera? No, mire, se han detenido. Todo el ejército simplemente dejó de marchar. Sus estandartes de guerra están siendo bajados. El silencio cayó como nieve. Maestra Elena se adelantó arrastrando los pies, la comprensión amaneciendo en su rostro curtido. La maldición sintieron una ruptura. «Explique», ordenó don Carlos. «La magia ligada al alma funciona en ambos sentidos, su majestad. Cuando la maldición fue destruida, el lanzador lo habría sentido. Sabrían inmediatamente que su ventaja ha desaparecido». Los ojos de Elena brillaron. El clan Ceniza nunca venía a la guerra. Venían a negociar, pero ahora no hay nada por lo que negociar. Juan colocó cuidadosamente a Guadalupe en una silla, el trono más pequeño de su padre, lo que provocó jadeos en la corte, y se giró para enfrentar al mensajero. «¿Hay un enviado?» «Sí, mi príncipe. Una sola bruja bajo bandera de tregua. Ella solicita una audiencia con usted, específicamente». La mandíbula de Juan se apretó. «Déjenla pasar». «Hijo mío», comenzó don Carlos, «si hubieran querido hacerme daño, podrían haberlo hecho en cualquier momento en los últimos 14 años». La voz de Juan era firme, imponente. «Quiero mirar a los ojos a la persona que me torturó y preguntarles por qué». Las puertas se abrieron. Una mujer entró, flanqueada por guardias nerviosos. Era anciana, quizás la persona más vieja que Guadalupe había visto jamás. Su rostro era un mapa de arrugas, su cabello blanco como hueso, pero sus ojos eran afilados como vidrio roto.
y se movía con la precisión cuidadosa de alguien que había sobrevivido a innumerables peligros. Vestía túnicas grises marcadas con un símbolo de árbol plateado, la propia madre del aquelarre. Guadalupe contuvo el aliento. Conocía a esta mujer, la abuela Rosa, la bruja que la había salvado de las llamas, que le enseñó a leer, a reconocer maldiciones, a sobrevivir. La mujer que podría haber ordenado torturar a un príncipe infante. Los ojos de Rosa encontraron a Guadalupe y algo parpadeó en su rostro. Sorpresa, alivio, culpa. «Abuela», susurró Guadalupe. Todas las cabezas en la habitación se giraron para mirarla. La voz de don Carlos era mortalmente silenciosa. Antes de que Guadalupe pudiera responder, Rosa habló. Su voz era áspera por la edad, pero clara con propósito. «Vengo a confesar», dijo simplemente, «y a pedir perdón por un crimen que no cometí, pero que no pude evitar». «Usted maldijo a mi hijo», gruñó don Carlos. «No, pero uno de mi clan lo hizo en contra de mis órdenes. En contra de todo lo que representamos, las manos de Rosa temblaron por la edad o la emoción. Guadalupe no pudo saberlo. Hace 14 años, una bruja llamada Carmen perdió a su hija en una incursión vampírica. Su incursión, rey don Carlos. Sus soldados quemaron su pueblo, buscando la piedra del hogar, un artefacto que habíamos escondido de usted porque era sagrado para nosotros, no robado. El rostro de don Carlos se volvió de piedra. Carmen enloqueció de dolor, continuó Rosa. Juró venganza. Pensamos que lo dejaría pasar, pero se coló en su castillo. Maldijo a su hijo infante y regresó antes de que supiéramos lo que había hecho. Para cuando lo descubrimos, ya había sido ejecutada por sus guardias. La maldición se activó, extendiéndose sin forma de comunicarnos con usted, sin forma de deshacerla, sin arriesgar la vida del príncipe. Entonces no hicieron nada. La voz de Juan cortó como una cuchilla. Hicimos todo lo que pudimos. Buscamos una cura durante años, pero las maldiciones de la espina de hierro solo pueden ser rotas por alguien con nuestra firma mágica, alguien a quien entrenamos. Los ojos de Rosa regresaron a Guadalupe. Cuando escuché que una muchacha de nuestro antiguo santuario estaba trabajando en su castillo, recé para que encontrara lo que nosotros no pudimos. Recé para que tuviera el coraje de hacer lo que debía hacerse. Las lágrimas corrían por el rostro de Guadalupe. Usted sabía que yo estaba aquí. He estado vigilándote desde que huiste, muchacha, protegiéndote a distancia, esperando que encontraras un propósito. Rosa sonrió con tristeza. Nunca imaginé que sería esto. Esto no la absuelve, dijo don Carlos con frialdad. Su bruja aún maldijo a mi hijo, y mi hija lo salvó. La voz de Rosa se quebró con sorprendente fuerza. Guadalupe arriesgó todo, su vida, sus secretos, su futuro para deshacer el daño. La deuda está pagada. Rey don Carlos, con sangre, coraje y amor. Juan dio un paso al frente. La piedra del hogar. Todavía la quieren. Queremos paz, dijo Rosa simplemente. La piedra del hogar nunca valió el sufrimiento de un niño. Nada lo es menos. Déjenla enterrada con el pasado. Juan miró a su padre. Termina esto. El ciclo de venganza de incursiones y maldiciones y guerra. Termínalo ahora. Por un largo momento, don Carlos no dijo nada. Luego lentamente se arrodilló. Toda la corte jadeó. El rey vampiro se arrodilló ante su hijo de 14 años y bajó la cabeza. «Eres más sabio de lo que yo fui», dijo don Carlos en voz baja. «El reino es tuyo cuando estés listo, y cuando llegue ese día serás el rey que yo nunca pude ser». Juan ayudó a su padre a levantarse. Luego se giró hacia Rosa. «Dile a tu clan que la guerra ha terminado. No más incursiones, no más venganza. Empezamos de nuevo». Rosa hizo una profunda reverencia. «Tienes mi palabra, joven rey». Mientras se giraba para irse, Guadalupe gritó: «Abuela Rosa, gracias por salvarme, por enseñarme, por todo». La sonrisa de la vieja bruja era cálida como el sol de verano.
Gracias, muchacha, por salvarte a ti misma. Esa siempre fue la parte más difícil. Luego se fue. Esa noche Guadalupe encontró a Juan en el jardín del recuerdo, sentado en su banca bajo las estrellas. ¿Necesitas dormir?, preguntó. No necesito. La maldición me mantenía agotado. Ahora siento que podría quedarme despierto por días. Él la miró, su expresión suave. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera absorbido una maldición y casi muero. Ella se sentó a su lado, tan normal. Él rió, genuino y sin restricciones, el sonido de un niño que había olvidado cómo ser joven, finalmente recordando. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Guadalupe. Ahora reconstruimos el reino, a nosotros mismos, todo. Juan le tomó la mano. Y tú te quedas como mi consejera, mi amiga, mi familia. Si quieres, Guadalupe le apretó los dedos. ¿A dónde más iría? Se sentaron en un silencio cómodo, viendo las estrellas pasar por encima. Dos personas rotas, hechas completas por el coraje, el sacrificio y la confianza. En la distancia, el ejército del clan Ceniza comenzó su marcha de regreso a casa, y en el castillo Sangre Oscura, por primera vez en 14 años, la esperanza floreció como flores en un jardín olvidado. La maldición estaba rota, la guerra había terminado, y el futuro, brillante y aterrador y hermoso, era finalmente suyo para elegir. Fin.